Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre la santa ciudad. Esa palabra 70 semanas son 490 años, porque son semanas de años, como ya también lo vimos anteriormente. Esa palabra para 7 es en el hebreo Shabua, que significa 7, 7, 7. Muy bien, desde que Artajerjes en Nehemías capítulo 2 dio la orden de que se regresaran otra vez a reconstruir Jerusalén, hasta que Cristo entró el domingo de Ramos al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, sentado en el burrito, donde todo el mundo lo recibió con palmas, diciéndole: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de David. Desde esa fecha de Artajerjes hasta el domingo de Ramos se cumplieron 483 semanas, al pie de la letra, calculadas matemáticamente. Y esto es asombroso, porque solo la Biblia puede darnos una exactitud tan sobrenatural acerca de la ley de las probabilidades, que sería 1 en 3 billones de probabilidades de que esto se cumpliera de una forma exacta y total, como se cumplió en la Biblia. Entonces quedó una semana de 7 años. Y esta semana es la que se estudia Daniel 9:27, donde dice que cuando se inicie la semana, el anticristo firmará un convenio, confirmará un pacto por otra semana, que son los 7 años que faltan y que son los que se encuentran en el libro de Apocalipsis, donde Dios tratará con la nación de Israel. Entonces, de ahí sale que vamos a ser raptados antes de la tribulación, de una forma equivocada, repito, porque la Biblia nos habla de la tribulación que durará 3 años y medio, de la gran tribulación que va a ser acortada, y no se sabe cuánto durará la gran tribulación, y la Biblia nos habla de la ira de Dios. Y tanto en Romanos 5 como en 1 Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses capítulo 5, Apocalipsis capítulo 3, se menciona que seremos salvados de la ira de Dios, pero no de la gran tribulación, ni tampoco de la tribulación. La Biblia en Apocalipsis claramente delinea que el anticristo perseguirá a los santos, matará a los santos, asesinará a los santos. En Mateo 24 hemos visto cómo Cristo regresa y de los 4 puntos de la tierra reúne a sus elegidos cuando Él venga en la parusia. Entonces, este preámbulo nos ha servido para poder meternos ya profundamente en esta noche a este pasaje que vamos a dar lectura a continuación y que vamos a titular en esta noche perturbaciones cósmicas. Perturbaciones cósmicas, que son las que inician la señal del 6º sello de la gran tribulación. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 6: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí un gran terremoto. Se comienza con un terremoto que vamos a estudiar también. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La apertura de este 6º sello, ya hemos estudiado anteriormente los otros 5 sellos. La apertura de este 6º sello comienza a producir terremotos en la tierra, convulsiones, perturbaciones cósmicas en el universo y catástrofe, incluyendo el primero que la Biblia menciona, Apocalipsis C. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. O sea, la ciudad de Jerusalén, en este segundo terremoto, una 10ª parte se va a deshacer. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria
al Dios del cielo. Este es el primer ay de una de las cosas que comienzan a suceder durante la tribulación. Y luego en Apocalipsis 16, versículo 18 y 19, encontramos el tercer terremoto durante este periodo catastrófico que se avecina sobre este planeta. Dice Apocalipsis 16, versículos 18 y 19, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Recordamos, en el segundo terremoto, la 10ª parte de Jerusalén cayó. En este terremoto, la ciudad va a ser dividida en 3 partes. Y aquí, en este tercer terremoto, todas las ciudades de todas las naciones se van a derrumbar. Si nos espantamos aquí en 1985 con el terremoto que tuvimos en el Distrito Federal, los que ha habido recientemente en Turquía y en Asia, ¿qué cosa sucederá cuando prendas la televisión y te des cuenta que no hay ninguna ciudad en el mundo que esté ya totalmente de pie? Dice la Biblia, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor. Esta palabra terremoto es la palabra griega seismos mega, gran terremoto, de ahí tenemos, entonces viene de la palabra seismos, y vayamos a la que mencionan igualmente los profetas hebreos con más anticipación estos terremotos que acabarían de devastar el planeta Tierra. El primero lo encontramos en el libro de Ageo, encuentras, escúchalo nada más, versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos ubicar y saber que este terremoto profetizado en Ageo se refiere a los de Apocalipsis? Porque aquí se le está asociando con la venida de Jesucristo, a quien se menciona aquí como el Vamos ahora al libro de Isaías, capítulo 13, versículo 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. ¿Saben qué significa esto? La Tierra tiene una inclinación sobre su eje de 23 grados y medio. O sea, el eje de la Tierra lo podríamos poner así. Y la Tierra no está así, está así, es una esfera más o menos ovalada, inclinada así con 23 grados y medio. Los científicos han determinado y han dicho matemáticamente que si la Tierra se inclinara medio grado más a la derecha o medio grado más a la izquierda, no sería posible la vida en este planeta. Ahora, fíjense, esto es en cuanto al planeta Tierra. Hace una semana o 2 semanas ustedes escucharon que Marte, el planeta, se había acercado a la Tierra. ¿Cuánto se acercó a la Tierra para que tengan idea ustedes? Miren, este es el Sol, y aquí la Tierra está girando alrededor del Sol, y después está Marte girando alrededor también del Sol. Entonces, la distancia entre Marte y la Tierra es de casi 85 millones de kilómetros. La distancia entre Marte y la Tierra es aproximadamente 85 millones de kilómetros. ¿Saben cuánto se acercó Marte? Ahora que lo estaban tratando de ver, se acercó a 55 millones de kilómetros, lo cual equivale a un 30%. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes escucharon a los astrónomos, astrofísicos, pues uno dijo, es que esto sucedió hace 60,000 años. Yo le mandé un correo electrónico a esta persona que citó esto, hasta una revista salió, y le pregunté, ¿de dónde sacaste esa cantidad de años si tú todavía ni habías nacido? Ni siquiera existían hace 6 siglos los telescopios, hasta Galileo Galilei.
hace 600 años, y están diciendo que hace 60. Bueno, es que los cálculos, bueno, todas son hipótesis, son teorías, todo es de carácter especulativo. Y dicen que después, en 60,000 años más va a volver a suceder. Pero ¿saben ustedes lo que sucedió? Miren, Marte está haciendo la vuelta, entonces tiene una distancia perfecta. Y lo que hizo Marte fue esto, se acercó una tercera parte a la Tierra. La pregunta es, ¿quién hizo o qué hizo? Porque físicamente todo efecto tiene una causa. A fuerza, todo efecto tiene que tener una causa. Algo tiene que ser la causa de que del universo esté en movimiento. Alguien tiene que ser la causa de todo lo que sucede. ¿Qué fue lo que causó que Marte se acercara 30% y se saliera de su órbita? Nadie lo ha podido científicamente contestar. Pues son fenómenos, te dicen, y son cosas que sucedieron. Bueno, todas estas cosas que están comenzando a suceder en el universo, lo único que Dios nos está diciendo es recordándonos que las más grandes señales de la venida de Cristo las comenzaremos a ver en el cielo. Aquí en Isaías 13, versículo 13 dice que Dios hará estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. O sea, va a inclinarse medio grado o otro grado más. Y este movimiento de la tierra que Dios provocará es lo que ocasionará maremotos, cataclismos, terremotos y todas las devastaciones que están por suceder. Todo esto ya científicamente está totalmente demostrado. Haré mover la tierra de su lugar en la indignación de Jehová, en el día del ardor de su ira. Otra vez, se asocia el cataclismo de la tierra con el día del ardor de la ira de Dios. Ahora, vayamos a Isaías 24, donde con mucho más detalles el profeta Isaías hace 2750 años que escribió. Qué armonía tan perfecta entre Isaías, entre el apóstol Juan, que escribió 750 años después que él, pero todos absolutamente guiados por el Espíritu de Dios, profetizan y hablan acerca de lo mismo. Miren Isaías 24, dice el versículo, vamos a ver del versículo 19, será quebrantada del todo la tierra. Isaías 24, 19, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis 12? Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el arcángel, comandante en jefe de los ángeles de Dios, va a luchar contra el dragón, contra Satanás y sus ángeles. En el cielo va a haber un encontronazo, en la tierra va a haber un encontronazo, y todo lo que sucede aquí en la tierra es la causa de una lucha cósmica en el mundo invisible espiritual que nosotros no alcanzamos a ver y que comprendemos solamente a través de la revelación de la Biblia. Este ejército va a ser castigado, y dice la Biblia, y no prevaleció Satanás, y entonces Miguel arrojó a Satanás, y se viene sobre la tierra, dice Apocalipsis capítulo 16, capítulo 12, y con gran ira Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo. Observamos que el quinto sello, regresamos a Apocalipsis, en el quinto sello los mártires, como lo analizamos y estudiamos, fueron perseguidos y ejecutados por el anticristo. Entonces nos encontramos en el sexto sello, que es después de la persecución del anticristo. O sea, aquí nos damos cuenta todavía, ¿verdad?, que la iglesia todavía se encuentra en la tierra en el sexto sello. Y el sexto sello está estrechamente relacionado con el quinto sello. Podemos concluir entonces, de una forma bíblica, ¿verdad?, de que los sucesos de este sexto sello que estamos estudiando van a tener lugar casi al final de la ira de Dios, o meses o días o semanas antes de la venida de Jesucristo. Ahora dice la Biblia aquí en Apocalipsis 6:12 que después del terremoto, versículo 12, el sol
se pone negro como tela de silicio y la luna se vuelve toda como sangre. Esta expresión, tela de silicio, significa en el griego y en el hebreo tela de pelo de cabra negra. Cuando oigan ustedes, y se vistió de silicio y de ceniza, ¿se acuerdan ustedes cuando Job, cuando los profetas, cuando Elías, que habla que se vestían y se arrepintió en silicio y en ceniza? Esa palabra silicio significa que se ponían una piel de cabra alrededor, ¿verdad? Que picaba mucho, se ponían sobre la ceniza y en esta forma manifestaban quebrantamiento y dolor por sus pecados. Entonces, esta frase, tela de silicio, el pelo de la cabra se usaba para fabricar tela y esta tela se asociaba con la tristeza, con la desesperación y con la muerte. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 15, versículo 3, lo vemos claramente. Se ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Vemos pues cómo se asocia el silicio con el llanto y la desesperación. Ahora, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 13, versículo 10, dice: las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. De acuerdo a los astrónomos, el Sol es la estrella más grande del sistema solar o de la Vía Láctea. Así como el Sol en nuestra Vía Láctea es la estrella más grande y gracias al Sol la Vía Láctea y la planeta Tierra puede vivir y puede sostenerse la vida por la radiación del Sol, por la luz del Sol, por lo cual no sería imposible la vida, existen trillones de estrellas 50,000 veces más grandes que el Sol. ¿Saben ustedes, para que podamos comparar, cuál es el tamaño del Sol comparado con el planeta Tierra en el cual tú y yo vivimos? El Sol es 1,000,000 de veces más grande que el planeta Tierra. O sea, cabrían en el Sol 1,000,000 de tierras. Para que solamente tengas una idea. Ahora, en el momento en el que el Sol se comienza a oscurecer y la luna comienza a chorrear sangre o a aparecer como color rojo, lo que nos está hablando es que el Sol fue puesto desde el libro del Génesis y la luna en Génesis 1 como lumbreras para que alumbraran no sobre Marte, no sobre Venus, para que alumbraran sobre el único planeta que Dios diseñó y creó para que existiera la vida biológica, la vida física, la vida inanimada, todo, absolutamente. Y cuando estas lumbreras, el Sol representa a Cristo, en Malaquías se le llama a Cristo el Sol de justicia, y la luna representa a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la luna es un satélite de la Tierra que no tiene luz propia. La luna lo único que hace es reflejar la luz del Sol sobre la Tierra, que es el papel de la Iglesia. Nosotros no tenemos luz propia, nosotros reflejamos al mundo la luz de Jesús. Somos como luminares en el mundo reflejando esto. Entonces, cuando el Sol se oscurece, significa, ¿verdad?, que Cristo está vestido de luto, que la luna, la Iglesia, está sangrando, porque ya no representa la luz, y lo único que queda es el juicio sobre la humanidad. Cuando Dios mandó el juicio contra Noé, salvó a 8 personas y acabó con todos por la iniquidad y la inmoralidad. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia y destruyó a Sodoma porque no había nadie más que lo representara. Cuando Dios destruyó Jericó, a Rahab la prostituta y a su familia fueron los únicos que salvaron y demás acabó con todos. Josué capítulo 6 y 7. Cuando Dios destruyó Jerusalén, Ezequiel capítulo 9, salvó a los que gemían por las abominaciones que se hacían. Y a todo Jerusalén comenzó por su templo con los líderes y los ancianos. Y cuando Dios venga al mundo otra vez, lo hará porque la Iglesia ha dejado de alumbrar.
Porque la iglesia va a comenzar a perder su testimonio. Como dice la Biblia, primero vendrá la apostasía, el apartamiento, y quedará un grupo muy pequeño de cristianos que se conocen con el nombre de el remanente, o la iglesia fiel, que entregaron sus vidas hasta la muerte y vivirán por el testimonio de Cristo hasta que Él venga por ellos. Entonces, todos estos fenómenos meteorológicos los podemos encontrar también, por ejemplo, en el libro de Joel. En Joel capítulo 2, versículo 31, habló claramente acerca de estos fenómenos. Y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es el que estamos estudiando, el sexto sello. Ahora, es interesante que este versículo de Joel, cuando Pedro se le dio la oportunidad de ser el primer predicador que abriera las llaves del reino de Dios, porque él fue el primer apóstol que predicó el Evangelio de Cristo en Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2, Pedro cita Joel 2:31. ¿Por qué Pedro cita a Joel 2:31 en el día de Pentecostés? Dice en el versículo 17 al 21 de Hechos capítulo 2. Pedro es el que está predicando, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, tanto de gentiles como de judíos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En el Antiguo Testamento solamente profetizaban los profetas y con algunas excepciones. Ahora, bajo el nuevo pacto, todos absolutamente podemos profetizar. ¿Qué significa profetizar? Hablar la palabra de Dios. No significa hablar cosas del futuro, y el Señor me dijo que tu hijo va a ser gemelos, y el Señor me dijo que te vas a casar con tal fulano, con una persona que tiene un vestido verde, y el Señor me dijo que tú vas a ser el profeta de las naciones, y el Señor me dijo que tú vas a ser la ungida de Dios. Y cuídense de todas estas cosas que alguien se acerque a decirles, el Señor me dijo. Si alguien te quiere profetizar, que traiga un versículo y que te diga, Dios me dio esta palabra para ti de la Biblia, no de tus propias pistolas, ni de la crema que le echas a tus propios tacos. Tengamos cuidado con eso. Dice en 1 Corintios 14, 2 y 3, el que profetiza habla a los hombres para consolación, exhortación y edificación. Cuídate también que alguien te maldiga profetizándote. Pues la Biblia dice que te va a caer una maldición, y si te vas de esta iglesia te va a caer el juicio. Cuídense con toda esta sarta de visiones falsas, profecías falsas, que no tienen su origen en la palabra de Dios, y la gente lo hace y otros lo reciben porque no conocen cómo defenderse. Entonces, cuando Pedro dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ahora tanto las mujeres como los hombres pueden hablar la palabra de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí se cumplió todo en Pentecostés hasta nuestros días. Ahora es interesante que Pedro haya profetizado 2 versículos relacionados con 2000 años de iglesia, y en el versículo 19 profetice cómo terminaría la iglesia. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, ¿qué cosa? El día del Señor grande y manifiesto. Entonces Pedro profetiza el inicio de la iglesia con las señales y las características que existirían en la iglesia desde Pentecostés hasta nuestros días, y al mismo tiempo da el final y la profecía de Joel, que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. O sea que en una sola profecía existen 2000 años de diferencia.
2000 años de diferencia. Se profetiza en la mitad del versículo una cosa y se profetiza al final del versículo otra cosa que sucedería 2000 años después. Es por eso tan importante que al estudiar la profecía en la Biblia sepamos cómo dividir la palabra de Dios. Porque en un solo versículo puede haber una profecía, pero no necesariamente para este tiempo. Yo recuerdo cuando hace poco, no sé qué hubo aquí que iba a haber un problema de terremotos aquí, que iba a haber unas tinieblas, y citaron Isaías, donde dice que iba a poner Dios un velo sobre las naciones, y si tú ves el contexto de Isaías, donde dice que quitará el velo que tienen las naciones, se relaciona a los últimos tiempos. Y cuando comenzamos a tomar profecías y les queremos dar una aplicación indebida, como cuando derribaron las torres de Nueva York, decían que era Apocalipsis 18, la gran Babilonia había sido derrumbada y en una hora había visto su destrucción. Y ya lo expliqué cuando vimos la serie Irak y la Biblia, que es una forma de malinterpretar y una aplicación equivocada, exegética de la palabra de Dios. ¿Y todo por qué? Por no tomar el contexto del versículo o del texto y hacen un pretexto. Ahora, en Ezequiel, regresamos al Antiguo Testamento y veamos ahora Ezequiel capítulo 32, versículos del 7 al 8, que también profetiza lo mismo acerca del día de la ira. Dice Ezequiel 32:7, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no dará su resplandor o su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Vemos pues que estas perturbaciones cósmicas que van a sacudir y a conmocionar al mundo entero, que producirán de una forma lógica y obvia terremotos, maremotos, tifones, huracanes con 300 kilómetros de velocidad, terremotos terribles, grado 8, 9, 10 tal vez, el último sea el que va a devastar a todas las ciudades, pero todos estos cambios climatológicos, todos estos cambios cósmicos, donde comienza de arriba del cosmos hacia abajo en la tierra es el objeto del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos entregó este planeta desde el huerto del Edén, para que nosotros lo pobláramos, lo llenáramos, nos multiplicáramos y lo administráramos y lo domináramos. Y es como si yo te doy una casa o le doy una casa a mi hijo y le digo, mira, te entrego esta casa con focos, con el garage todo limpio, todo pintado, y voy a venir en 5 años y te voy a pedir cuentas como administrador que hiciste con la casa que te di. Y llego a los 5 años, todo roto, los focos no hay luz, basura por todos lados, polvo por todos lados. ¿Ustedes creen que un padre le volvería a confiar a su hijo otra vez la administración de uno de sus bienes o propiedades? De ninguna manera. Dice Apocalipsis que Cristo viene a destruir a los que han destruido la tierra. Entonces, esto es lo que nosotros hemos hecho con el planeta Tierra. Y dice Dios, ya basta. Pero lo peor de todo es que no nos hemos dado cuenta ahorita que ya los océanos están contaminados. Ya en la revista National Geographic, en la revista Conoce, en la revista Muy Interesante, en las revistas de astronomía, en las revistas de física, en las revistas de biología, en el mundo entero, todos hablan de que ya las ballenas casi no existen, ya casi no hay tiburones, ya casi no hay leones, ya casi no hay delfines, están amaneciendo miles de delfines muertos, tampoco saben por qué, nosotros sabemos por qué, por los millones de toneladas de petróleo que están los buques derramando en el mundo entero. Todo lo estamos echando a perder, ya echamos a perder el mar. El aire que respiramos ya es absolutamente contaminado. Ya hay más plomo que no se imaginan en el aire. El agua está contaminada, la fruta contaminada. Ya vienen alimentos transgénicos, ya inyectados con hormonas. Los pollos ya no son normales, ya están inyectados con hormonas. Ya todo absolutamente lo que nos comemos, lo que respiramos, donde vivimos, está contaminado. ¿Por qué el ser humano? Damas y caballeros, señores sociólogos, señores antropólogos, si es tan inteligente el ser humano y alcanzamos la tecnología del siglo XX y los avances científicos, ¿por qué hemos llegado nosotros mismos con nuestra inteligencia, nuestros descubrimientos tecnológicos, la época cibernética en que vivimos? ¿Por qué hemos llegado a acabar con el planeta donde nadie le da 25 años más al planeta Tierra?
Porque dice la Biblia en Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y nos ha ensoberbecido la tecnología y la ciencia, y el ser humano se ha creído Dios. Y no hemos hecho más que el ridículo como administradores de Dios. Regresamos a Apocalipsis y dice ahora que la tercera cosa que sucederá es que las estrellas caerán del cielo. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta palabra estrellas es el vocablo griego asteres, de donde viene la palabra astro, y se puede referir a cuerpos astrales de gran tamaño como los meteoros, porque no se limita al de las estrellas. En el contexto no se puede aplicar que son las estrellas las que caerán, porque una sola verdadera estrella que cayera sobre la Tierra acabaría con el planeta. Entonces se refiere, ¿verdad?, a una lluvia de meteoros que caerá sobre el mundo. Veamos esto también en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 10. Y dice el profeta: las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y en Isaías 34, versículo 4, el profeta vuelve a hablar: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. En Apocalipsis 6, el pasaje que estamos estudiando, dice a continuación, después de que esta lluvia de meteoros harán su labor de destrucción en el planeta, que el cielo se va a desvanecer, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La palabra desvanecerse, cuando dice el cielo se desvaneció, es la palabra apochorizo, no el chorizo de Toluca. Es una palabra griega que se escribe apechoristei y está en aoristo indicativo, voz pasiva de apochorizo, que significa romper o quebrar o separar en dos. Podría traducirse literalmente: el cielo se separó en dos partes como un rollo que se enrolla. La mano poderosa de Dios parte el cielo como si fuera una hoja de papel. Hagan de cuenta que es una hoja de papel el cielo. Dice un profeta: Dios extendió los cielos como un pergamino. Dice, creo que es Isaías 40. Y Dios con su sabiduría fundó los cielos, estableció con su inteligencia la tierra y con su conocimiento hizo el universo. Entonces, si es como un pergamino la figura que se nos da para que podamos entender qué es el cielo, eso lo que significa que Dios hace así, rasga con su mano, y entonces se enrolla así el cielo en un lado para acá y otro lado para allá, y comienza todo a convulsionarse y a sacudirse. Y miren ustedes, el apóstol Pedro, antes de Apocalipsis está Juan y antes está Pedro, vean lo que dice acerca de esto científicamente. Qué increíble es la Biblia. Dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor, o sea, el día de la ira que estamos estudiando, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos en la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra elementos en el griego es átomos. ¿Saben ustedes qué sucede cuando se explota una bomba nuclear? La bomba atómica que se soltó en agosto en Hiroshima y en Nagasaki, dos ciudades japonesas, irradiaban tres tipos de rayos: los rayos X, los rayos infrarrojos y los otro tipo de rayos, no me acuerdo cuál es el tercero, y producían quemaduras de segundo y de tercer grado. En el libro de Zacarías hay una profecía donde dice, Zacarías 14, que esta será la plaga con la cual herirá Dios a los que ataquen Jerusalén, que sus ojos se les desharán en sus cuencas y la lengua en su boca. Miles de años de anticipación, antes de que se descubriera la fisión nuclear.
o la desintegración en cadena o la reacción en cadena, que es lo que es cuando se bombardea un átomo de uranio 265 y de plutonio, se bombardea, se separa y se produce una reacción en cadena. O sea, al bombardear el núcleo del átomo, este explota y entonces hace que se multiplique a billones de potencia toda esta fuerza que es lo que se conoce como la energía nuclear. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pedro hace 2000 años, Zacarías y todos los grandes profetas están hablando. Los elementos serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. La radiación hace que la composición molecular, esto tiene moléculas, el micrófono, el púlpito, mi anillo, el clip, mi reloj, todo absolutamente está compuesto por materia molecular. Y se conoce esta materia en el mundo de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Cuando Cristo resucitó de los muertos y atravesó el cuarto de los discípulos, la pared no pudo detener la materia molecular de Cristo, y cuando Tomás se acercó a Cristo y le puso las manos en la mano y le dijo: Cristo, pon tus manos en mi mano y tócame, Tomás se acercó y creían que un espíritu, y Cristo les dijo: un espíritu no tiene huesos ni carne. Entonces Tomás toca a Cristo y no toca algo intangible, algo etéreo, sino que toca algo sólido, porque era la mano de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo resucitado ya no tenía la formación molecular que tenemos tú y yo. El cuerpo de Cristo ya no estaba regido bajo la ley de la gravedad, la ley de la primera y la segunda ley de la termodinámica, ya no estaba regido por la ley de la entropía, la ley de la corrupción, estaba ya controlado por otras leyes porque era un cuerpo glorificado. Y la Biblia dice en Filipenses 3, 20 y 21 que cuando tú y yo resucitemos, vamos nuestro cuerpo a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, este mundo que vivimos y este universo está compuesto por átomos. Por eso ahorita yo le hago así al púlpito y me rompo la mano si lo quiero atravesar. ¿Por qué? Porque la materia molecular que compone esto es más gruesa que la materia molecular de mi mano, y por eso no puedo atravesar esto ni atravesar una pared. Pero cuando los átomos se deshacen, eso es lo que significa, entonces todo será deshecho y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y esto sucederá solamente por una irradiación nuclear. El mundo terminará en la guerra del Armagedón o en la Tercera Guerra Mundial y nos destruiremos con armas atómicas. Aun cuando hay una profecía en Zacarías que la tercera parte de la humanidad, la tercera parte, o sea, somos ahorita 6.000 billones de personas. Perdón, 6 billones, somos 6.000 millones de personas en el mundo y fracción. ¿La tercera parte cuánto es? 2.000 millones. Cuando Cristo venga, solamente 2.000 millones quedarán vivos. Habrá muchísimos creyentes, lo vamos en la próxima clase, cuando Cristo venga, y van a entrar los que sobrevivan y sean protegidos por Dios, van a entrar a reinar con Él al reino milenial. Muy bien, ahora casi para terminar en Apocalipsis 6, dice la Biblia que al ver todas estas catástrofes, todas estas perturbaciones cósmicas, los reyes de la tierra, versículo 15, Apocalipsis 6:15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En lugar de manifestar arrepentimiento, los habitantes de la tierra, de todos los estratos sociales, de eso se trata, la idea de todos los estratos sociales, se llenarán de pánico. Los reyes, ¿verdad? Tenemos aquí a los emperadores o a los gobernadores. Los grandes, ¿verdad? Son los magistrados, los civiles que están funcionarios en autoridad. Los ricos, las personas adineradas. Los capitanes o los jefes militares. Los poderosos son los influyentes o los plutócratas, que son la preponderancia de los ricos en el Estado. Y además de todas estas clases privilegiadas, se incluyen a las grandes masas, que son los esclavos, los sirvientes y las personas que trabajan como siervos. Observemos aquí que no es la riqueza ni la pobreza lo que le otorgan al hombre la etiqueta de su salvación. Tanto los ricos como los pobres son pecadores delante del Dios del cielo. Y la reacción del hombre, de acuerdo a este pasaje, como vimos, no importa su condición social,
no es mirar al cielo, ni pedirle perdón a Dios, sino esconderse en busca de autoliberación. Y así pasa cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, corres a protegerte, buscarte, y en ese momento que tu vida está amenazada, buscas salvar tu vida física, cuando en ese momento es cuando deberías decirle: Padre, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, te recibo como mi Salvador, porque no sé si en el próximo minuto voy a sobrevivir. Miren ustedes en Isaías 2, cómo el profeta profetizó también el mismo cuadro, la misma pintura, el mismo evento catastrófico y la reacción con más detalles de lo que acabamos de leer. Dice Isaías 2, del 10 al 21. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Hermanos, ¿qué pecado se menciona aquí? Como el número 1, cuando Cristo venga, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? El hecho de que el ser humano creyó que él tenía la capacidad de resolver, como ahorita en Cancún, la Organización Mundial para el Comercio, y vamos a platicar cómo arreglamos el comercio, la Organización de las Naciones Unidas. Hay un celular por ahí tocando, por favor, lo pueden apagar. Las cosas que están pasando por todas partes y todos tienen el derecho, agárrenlo y tírenlo en la basura, ¿no? Todas las cosas que están sucediendo en el mundo es el intento del ser humano simplemente de ¿qué cosa? De querer solucionar sus problemas. De creer que nosotros reunidos, los potentados en Cancún o en Miami o en Nueva York, vamos a juntarnos y vamos a tratar cómo podemos ya acabar con las guerras, cómo podemos solucionar la pobreza, cómo podemos hacer más empleos, y tenemos 6,000 años de historia en los que el Instituto para la Investigación para la Paz en Suecia, Estocolmo, concluyó que de estos 6,000 años de historia, 25 años hemos vivido en paz nada más. De 6,000 años de historia, 25 años de paz. O sea que el hombre es incapaz de resolver sus propios problemas. ¿Por qué? Porque los problemas que enfrentamos, escúchenme, van mucho más allá de nuestra capacidad que tenemos para resolverlos. O sea, somos hombres, no somos dioses. Y cuando creemos que nosotros tenemos, pues voy a traer mejor economista. Me acuerdo en el sexenio del expresidente López Portillo, ¿verdad? Que el peso se fue hasta el fondo y que iban a defender el peso como un perro, etcétera, etcétera. Y que congelaron los dólares y la banca, etcétera, etcétera, los mejores economistas. Y Dios enloqueció la sabiduría, enloqueció los economistas, y así en cada sexenio, en cada gobierno, los seres humanos seguimos creyendo que ese partido, ese hombre, nos van a ayudar. Y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No hay nadie hasta que Cristo venga que pueda salvar a México, a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, de la crisis, de la pobreza, de la violencia, de la maldad. La Biblia dice: habrá guerras y rumores de guerras, los malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, el mal no podrá ser detenido. Los cristianos tenemos que alumbrar como en los tiempos de Noé para gritarle: sálvese el que pueda. Pero nosotros no vamos a cambiar la situación, ni va a haber paz, ni vamos a acabar con los homosexuales, ni con los rateros, ni con los secuestradores, ni con nadie, hasta que Jesucristo venga, y por eso viene a juzgar el mundo. Hacer a un lado a todos los que le fueron fieles y juzgar al mundo, y sentarlos algunos en el juicio y enviarlos al lago de fuego por todos los siglos de los siglos. La Biblia nos muestra, pues, que la reacción del hombre, ¿verdad?, no es mirar al cielo, sino esconderse. Dice aquí en Isaías 2, versículo 19, se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre los topos, y a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase.
y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Claman a las piedras mudas y a objetos inanimados pidiéndole socorro. Y ahí en esa época, híncate y rézale a tu Juan Diego. Clámale al niño de Atoche. Estatuas, pinturas que no tienen ojos, que no ven, que no tienen oídos y no oyen, que no tienen pies y no caminan, a ver si te contestan entonces en esa época que tú les hables. Lo paradójico, ¿verdad?, es que esas cuevas y esas peñas donde la humanidad va en esos tiempos a correr, a esconderse, van a ser derribadas por el fuerte terremoto que tendrá lugar en el día del juicio. O sea, muchas veces el lugar del cual huyes es el que se encarga de matarte. No temen la muerte, sino que temen esconderse de Dios. Existe una profunda verdad psicológica en la afirmación cuando, ¿se acuerdan? En el paraíso, Dios le dijo a Caín, ¿dónde estás? Perdón, Abel. Adán, perdón, ¿dónde estás? Génesis 3:8. Y Adán le dijo, es que tuve miedo y me escondí de ti. Aquí en Apocalipsis es la misma reacción desde el huerto del Edén en la última generación de la humanidad. El mundo no busca a Dios, todo lo contrario, se esconde de Dios. Por eso no vienes a la iglesia. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No es cierto de que es para mujeres, es para religiosos. ¿Sabes por qué no vienes? Porque tienes miedo de Dios. Tienes miedo de enfrentar tus responsabilidades como varón en tu casa. Tienes miedo de descubrir que eres el sacerdote y que toda la viga y el castigo caerá sobre los varones antes de que caiga sobre las hembras y sobre los hijos. Porque somos los sacerdotes que Dios puso en el lugar para darle dirección al lugar. Por eso los varones son machos, pero no quieren ser hombres verdaderamente, son ratones a los ojos de Dios. Escritores, filósofos, literatos, sociólogos, historiadores y religiosos, tanto en el pasado como contemporáneos, han vaticinado el fin del mundo. La humanidad, sin embargo, se encoge de hombros, ya nos quieren espantar, demostrando su indiferencia y despreocupación, y el mundo secular se burla continuamente de nosotros, desdeña, desprecia a todas las personas. Ya están los cristianos con sus relatos bíblicos para meternos miedo de los acontecimientos de los últimos tiempos, y esto fue profetizado también. Vean ustedes en 2 de Pedro 3, el apóstol Pedro habló que la humanidad comenzaría a burlarse del fin del mundo, como lo están haciendo actualmente. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 3, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, burladores, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ahí está, ¿dónde está Cristo? No ha venido Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Escuchen, la ignorancia de la mayor parte de la gente no es una ignorancia porque verdaderamente no sepan, sino porque no quieren saber. Hace una semana estábamos en mi casa, estaba viendo un video que grabamos hace como 8 años en un programa de televisión con Nino Canún. Me acuerdo que me invitó Nino Canún a compartir un programa que se llama El Fanatismo y otro de los fantasmas. Yo tenía 8 años que no veía ese video. Ya estaba, lo saqué de una caja, le dije, vamos a verlo. Y tenía un cura ortodoxo, un cura católico, un brujo, tu padrino, ahí había, no saben, ¿verdad? Era una cosa tremenda. Y como a los 15 minutos, todos estaban atacándome y agrediéndome.
Y que, no, que esto y que por aquí, por allá, y que los cristianos son unos fanáticos, y me acuerdo que hasta otra persona que invitaron, es que todos los que predican el fin del mundo es para asustarlos. Y le dije, discúlpenme, pero no es para asustar a la gente cuando predecimos el final del mundo, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 3, es para que seamos más santos. No es para asustar. Si usted se quiere asustar, asústese. Yo no me asusto porque he hecho la paz con Dios. Que se asusten los que no tienen, ¿verdad?, la forma de responderle a Dios en el día del juicio. Pero esto es lo que la Biblia nos muestra. La indiferencia humana en estos tiempos es comparable a la de los días de Noé. Cuando estaba construyendo el arca Noé por 120 años, dice la Biblia, cuando Dios advirtió a Noé de las cosas que no habían sucedido, Hebreos 11, y Noé con temor preparó el arca donde él y su casa se salvasen por esa fe. Porque Noé le creyó a Dios, esa forma de responderle de Noé a Dios fue la base para que Dios juzgara y condenara a la humanidad. Así que tú no te preocupes si te hacen caso, si no creen en tu familia, tus amigos. Nuestra labor es sembrar. Uno siembra, otro riega, Dios del crecimiento. Yo predico, a mí no importa si lo aceptas o no lo aceptas, mi deber es tener mi conciencia tranquila de dar la palabra de Dios. Pero ustedes darán cuenta en el día del juicio a Dios cómo respondieron ante la predicación de las palabras fieles y verdaderas que contiene la palabra de Dios. Y finalmente la pregunta, regresamos a Apocalipsis 6, que hace la humanidad en el versículo 17, porque el gran día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta a esta pregunta es nadie. Nadie cuando Jesús venga podrá estar de pie, porque el único sostén del pecador es la gracia de Dios en este momento manifestada en Cristo. La persona que ha rechazado a Cristo está sentada sobre arenas movedizas. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, estás parado sobre la arena y te hundirás en la condenación eterna. Solo quienes han confiado en Cristo poseen la vida eterna y la sólida esperanza de vivir por toda la eternidad cerca de Dios. Estas cosas que vienen sobre el mundo no son nada comparables con la inundación del periférico, o con los charcos del periférico, o con las cosas que estamos escuchando, cuando todo el mundo, ya ni las noticias van a poder estar al aire de la congestión que habrá de noticieros en el mundo, en la televisión, en el radio, acerca de las cosas que comenzarán a escuchar. Y la Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas. Saber que vuestra redención se acerca. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Y vengo a recompensarte, a recompensar tus lágrimas, a recompensar que has aguantado y has soportado las pruebas, a recompensarte que no has dejado de trabajar por mi causa y por amor en mi nombre, porque me has amado y porque has entregado tu propia vida por causa del Hijo de Dios. Por tanto, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo segaréis. Oremos. Padre, te damos gracias, infinitas gracias, por la gracia que manifestaste en tu Hijo Jesucristo a nuestra vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree en este momento en que tú escuchas este mensaje de la palabra de Dios, no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás en esta noche, para arreglar mi vida con Dios? Para estar en paz con Dios desde este momento, desde esta noche. Y si la muerte me sorprendiera en estos días, en esta semana, en este día, tener la absoluta seguridad de que me estarán esperando los ángeles del Señor para llevarme a su presencia. La Biblia dice que para que tengas tú esta seguridad en esta noche, una vez que has oído este mensaje de salvación, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, porque la Biblia dice que eres pecador y que la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tienes que reconocer que eres pecador, pecadora, que tu vida ha ofendido a Dios y que necesitas desesperadamente la salvación. Te tienes que ver en este momento como ahogándote, con el agua hasta el cuello. Y Dios desde un barco te avienta una llanta, te avienta una rueda para que tú te agarres, y esa rueda es Cristo. Y solo agarrándote a Cristo y aceptando que Él es el que te puede sacar a flote y mantener a flote, puedes ser subido al barco y salvarte de ahogar. Tienes que reconocer que tienes el agua hasta el cuello, que necesitas a Dios y que no vas a poder cambiar ni salir de así de tu vida si no tienes el perdón por la gracia de Dios. En segundo lugar, tienes que creer que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios, y que no hay otro nombre dado bajo el cielo en que tú puedas y yo ser salvados. Cristo no fue un gurú, no fue un gran maestro, no fue un gran iluminado. Cristo, de acuerdo a la Biblia, es Dios hecho carne, viniendo a morir y pagar en una cruz con su sangre por tus pecados. Tienes que creer que a los 3 días Dios le levantó de los muertos, según las Escrituras, y que viene pronto a juzgar al mundo y a llevarnos con Él a los que le estamos esperando y purificando nuestra alma. En esta noche invítale a tu vida y dile estas palabras: Señor mío, he pecado contra ti y merezco el castigo y el infierno. No tengo nada con qué pagar mis pecados. Confío en que la muerte de tu Hijo en esa cruz pagó todo lo que yo he hecho, y que con su sangre derramada tú me limpias y me lavas de todos mis pecados. Señor Jesucristo, creo que vives, porque no te quedaste en la tumba. A los 3 días venciste la muerte para demostrarme que hay vida después de esta vida. Que esta vida es muy rápida, es temporal, es transitoria, que voy de paso, y cuando muera me enfrentaré al juicio o a ti como mi Salvador. A ti, Jesús, Hijo del Dios vivo, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y lávame más y más, y transfórmame en esa persona que solo tú me puedes cambiar, porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén.